clínicas muy inespecíficas, ¿ya? Se clasifica en sepsis temprana y sepsis tardía. Sepsis temprana cuando es menos de 72 horas o menos de 7 días. ¿Por qué les he puesto esto? Porque para algunos médicos es menos de 72 horas y para otros menos de 7 días. Depende de la escuela mexicana, argentina, brasilera, española, varía. Tardía, más allá de los 7 días o de las 72 horas. También se puede clasificar como una sepsis de transmisión vertical en el canal del parto o transplacentaria. Si es en el canal del parto, ¿cuál va a ser el agente más frecuente? El estreptococo del grupo B, la cándida o un herpes. Transplacentaria, el toxoplasma. O puede ser de transmisión horizontal. ¿Quién lo transmite? El personal de salud, la familia o a través de transfusiones. ¿Por qué es importante clasificar la sepsis en temprana o tardía? Por los gérmenes que causan. No es lo mismo los que causan sepsis temprana que la tardía. En la temprana está la E. coli como principal, la Listeria monocitógenes y el Streptococcus galactiae. Estos tres son los más importantes. También puede estar el estafilococo. En cambio, en la tardía, en primer lugar, están los estafilococos. Luego los bacilos gram negativos. Acá entra Klebsiella, Pseudomonas, E. coli. Están los hongos, los virus. Entonces vean que la etiología es diferente. Y esto ayuda cuando hablamos de los tratamientos. Los tratamientos van a ser diferentes en la temprana que en la tardía. Tratar tardíamente lleva complicaciones y muerte. Es por eso que la sepsis neonatal a veces es sobrediagnosticada. O sea, todos los niños neonatos estornudan, los ves medio feo y ya es sepsis, ¿no? Pero es por eso, porque si nos tardamos en tratar, pueden llegar a morir. Vean la mortalidad. En la sepsis temprana, del 25 al 50% pueden fallecer, y en la tardía ya es menos, del 2 al 6%. En cambio, sobretratar, o sea, pasarnos de diagnosticar a todos, ¿a qué nos lleva? A la resistencia a antibióticos y a crear patógenos más agresivos. Si yo voy a escoger entre si se muera el paciente y crear patógenos más resistentes, tal vez como alumnos decimos, obvio voy a hacer un buen diagnóstico y voy a evitar crear patógenos resistentes. Pero como médico, cuando tienen que tomar la decisión, ¿qué van a decidir? Por si acaso. Por si acaso, no voy a dejar que se muera el paciente, no voy a arriesgar a que me metan un juicio, entonces mejor le daré nomás. Esto es lo más importante en el diagnóstico de la sepsis neonatal. Los factores de riesgo, o sea, otra vez, antecedentes. La prematuridad, ruptura prematura de membranas, la coriomiolitis y otros, como por ejemplo ya la baja condición, el mal control prenatal, fiebre materna, taquicardia, todo esto me ayuda a hacer el diagnóstico de sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque vean el cuadro clínico. Pueden tener todos estos datos clínicos. Mal aspecto, hipotermia o hipertermia, hipoactividad, taquipnea, quejido, retracciones, aleteo, vómito, residuo gástrico, distensión, sangrado, anemia, trombocitopenia. Todo esto. Pero ¿qué pasa si yo tengo un niño que tiene hipotermia? Un neonato que tiene hipotermia, pero tiene el antecedente de que la mamá tuvo ruptura prematura de membranas. Entonces ya tengo algo que me apoya que puede ser una sepsis neonatal y de inicio antibiótico. ¿Qué pasa si yo tengo un niño que tiene leucopenia o leucocitosis y tiene el antecedente de que la mamá tuvo fiebre 2 días antes de tener al bebé? Entonces, algo que me apoya que está haciendo una sepsis neonatal. Por eso los antecedentes son muy importantes. Entonces, para el diagnóstico, importante factores de riesgo identificables, hallazgos clínicos y también entra el laboratorio, los exámenes de gabinete y ahí
el juicio clínico, ¿no? Decidir. Los cultivos son importantes en sangre, obviamente siempre es importante poder aislar un patógeno, ¿no? Sin embargo, la sensibilidad no es muy alta, yo le pondría incluso 30% al 80%, y cuando son neumonías es menos todavía. Hay que tomarse 2 muestras para cultivo. También, tal vez en un adulto es fácil, ¿no? Hasta 10 ml, pero a veces en un neonato que pesa 2 kilos, sacarle 2 ml es todo un martirio. Líquido cefalorraquídeo. Cuando hacen el diagnóstico de sepsis neonatal, muchas veces es obligatorio tomarles una muestra de líquido cefalorraquídeo y hacerles un cultivo. Lo mismo un cultivo de orina, ¿no? Y otros laboratorios obviamente de importancia, el hemograma y los reactantes de fase aguda, como una proteína C reactiva y otros como la procalcitonina, una velocidad de electrosedimentación. Sin embargo, todos estos en los neonatos no son 100% confiables, ¿no? Porque tienen días de vida y a veces lo que estamos viendo son incluso a veces reflejo de la mamá. También es importante hacerle una radiografía de tórax si lo que estamos viendo son hallazgos respiratorios, un coprocultivo si hay datos intestinales o virales si estoy sospechando de algo viral. Y el tratamiento, acá era donde quería llegar. El tratamiento inicial va a depender de que si estoy hablando de una sepsis temprana o una sepsis tardía. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en la temprana? E. coli, listeria, el agalactiae. Entonces tengo que dar un medicamento o medicamentos que cubra a esos 3. Hasta hace poco este era lo indicado, ampicilina con un aminoglucósido, ampicilina, gentamicina. La ampicilina para la listeria monocitógenes y la gentamicina para el agalactiae y la E. coli. Ahora ya no se usa mucho esto porque la gentamicina es tóxica, etc., ¿no? Y además, bueno, este todavía se sigue utilizando. Entonces lo que se prefiere es ampicilina y cefotaxima, una cefalosporina de 3ª generación que es menos tóxica. En la tardía, ¿cuáles son los más frecuentes? El estafilococo y los bacilos gram negativos. Entonces tengo que utilizar un medicamento que me cubra bien al estafilococo y a los gram negativos. La cloxa, este también es antiguo, la cloxa me cubría bien al estáfilo y el aminoglucósido a los bacilos gram negativos. Ahora este sería más adecuado, la clindamicina me cubre bien al estáfilo y el aminoglucósido a los bacilos gram negativos. Si quiero cubrir mejor todavía a todos los estáfilos, la vancomicina y una cefalosporina para los gram negativos, ¿no? Entonces vean que los esquemas van de acuerdo a la etiología más frecuente. Ahí dice que hay que tomar cultivos, pero solo en el 30, máximo 80% de los casos se va a lograr aislar un germen. En el otro porcentaje nunca vamos a saber qué es y tenemos que dar un tratamiento empírico, y eso solo se hace sabiendo la etiología más frecuente. ¿Tienen preguntas, chicos? Les dije que era rápido explicar. No, ¿no? Muy bien, pues vamos.